Nos encontramos con Alejandro Cravioto, secretario de Cultura del Gobierno de Jalisco. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues primero, un balance de estos 6 años en cuestión de cultura de Jalisco. ¿Qué fue lo que se ha mejorado en este ámbito? Bueno, la cultura de Jalisco es un estado que tiene una gran riqueza. Yo aquí más que calificar la cultura de Jalisco sería nuestro ejercicio, el trabajo que hemos realizado como Secretaría de Cultura. En términos generales, me parece que se ha cumplido con el objetivo. En algunos aspectos incluso se ha rebasado. Se ha hecho un gran esfuerzo, sobre todo por institucionalizar algunos aspectos que resultaban indispensables y algunos de los cuales incluso ni siquiera existían. No solo no se habían trabajado en el pasado, no se tenía idea de que pudieran estos realizarse, ¿no? Un ejemplo es la promoción y el financiamiento de las empresas y de las industrias culturales. Jalisco en esta administración fue punta de lanza en ese sentido. Logramos hacer convenios tanto con incubadoras, Incubarte AC, una asociación civil dedicada a incubar proyectos culturales, como con FOJAL, el Fondo Jalisco, que es un recurso que todos los estados tienen y que está abocado al financiamiento de las MIPYMES, de las micro, pequeñas y medianas empresas. Nosotros hicimos una promoción y constituimos a través de un fideicomiso, Foculta, la posibilidad de acceder a esos créditos y con la posibilidad también de que Secretaría de Cultura absorba o asuma un porcentaje del interés, lo cual ha resultado muy interesante para la gente. Y tenemos ya más de un centenar de créditos entregados, más de 10 millones de pesos, y con una cartera vencida prácticamente de cero, ¿no? Entonces es uno de los logros interesantes, que además es un proyecto y un programa hoy perfectamente clonable por otros estados, ¿no? El trabajo en arqueología y en rescate de monumentos, de sitios históricos, del mismísimo Palacio de Gobierno, la fachada central, la portada central, la catedral, el Cabañas, en fin, la restauración de los murales de Orozco. Se ha hecho un trabajo muy, muy intenso, pero sobre todo se ha invertido, y es una inversión muy fuerte, más de 100 millones de pesos, en la compra de los terrenos, de las poligonales que ha definido el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde hay vestigios arqueológicos importantes en el estado de Jalisco. Hoy está ya muy definida la ruta arqueológica, prácticamente desde Tala hasta, bueno, pues hasta Puerto Vallarta, pasando por Etzatlán, por Magdalena, obviamente Huachimontones, todo esto forma la ruta arqueológica. Y a partir de ya de estos momentos, ahí sí no sabemos cuánto, probablemente varias décadas, puede comenzar a trabajarse ya el rescate arqueológico de todos estos sitios que eran o propiedad privada o propiedad ejidal, ¿no? Entonces ha habido una inversión notable en ese sentido. Hemos iniciado también, y en el pasado nunca se había aprovechado, un privilegio que tiene Secretaría de Cultura, por encima, creo yo, de todas las secretarías de cultura de todo el país, en el sentido de que la Ley de Títulos y Profesiones del Estado de Jalisco, en su artículo 40, que es la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional, da atribuciones a Secretaría de Cultura exactamente igual que Secretaría de Educación Jalisco y la Universidad de Guadalajara para emitir títulos de licenciatura y de posgrado. En este momento tenemos ya una licenciatura en artes, está en su tercera generación, y estamos por abrir, y esto sería muy interesante que todo el público que nos escucha pudiera, que tenga posibilidades, interesados en ello, inscribirse en una maestría en letras de Jalisco. Jalisco es una mina impresionante de escritores, de novelistas, de poetas, de cronistas, de ensayistas, y me parece que esta maestría en Letras de Jalisco, que es única en el país, que iniciará ahora el próximo 24 de agosto, pues va a ser de una enorme riqueza, ¿no? Y obviamente, insisto, todo esto fundado en esta ley reglamentaria del 5 constitucional que da atribuciones a Secretaría de Cultura para emitir títulos de licenciatura y de posgrado.
Otro aspecto interesantísimo que fue un logro también extraordinario, no solo para Jalisco, no solo para México, porque bueno, hoy el fenómeno musical, esta expresión tan popular de nuestra música que es el mariachi, está extendida por todo el mundo. Hace un par de años comenzamos a trabajar el expediente, se envió a UNESCO y finalmente el año pasado, en la sexta asamblea de Bali, de la UNESCO, de Patrimonio Intangible, quedó inscrito en la lista representativa de Patrimonio Cultural de la Humanidad con todo lo que ello representa. Así es un reconocimiento de una de nuestras expresiones culturales más jaliscienses y más mexicanas que tiene hoy, insisto, presencia en todo el mundo. Esa cuestión de de los patrimonios culturales es algo que se debe dar continuidad en los siguientes, el siguiente sexenio. Sí, porque el patrimonio cultural está permanentemente sometido a riesgo, tanto por cuestiones de orden natural, el tiempo, el desgaste, a veces tormentas, sismos que afectan a las estructuras, a los edificios, como por el saqueo. Lamentablemente, prácticamente todos los vestigios arqueológicos importantes, con excepción de una tumba, la de Huitzilapa, que se encontró íntegra, todo lo demás ha sido saqueado. Lamentablemente, una enorme cantidad de estas piezas, vestigios arqueológicos, hoy se encuentran pues en museos de Norteamérica y de Europa, en Chicago, en Boston, etcétera. Y bueno, pues esto es muy lamentable, ¿no? De ahí la importancia de la realización de este trabajo, de la compra o adquisición de estos terrenos para que puedan hacerse las restauraciones correspondientes y aflorar, poner en valor algo que está 2 metros bajo tierra, pero que son vestigios de una importantísima presencia cultural, humana, en el occidente del país, en nuestro territorio de Jalisco, y que pues lamentablemente no se ha puesto en valor, ¿no? Entonces es un trabajo que tendrá que continuarse. Hemos tenido una participación muy intensa, muy cercana también con la Comisión de Cultura del Congreso local para la actualización de la Ley Estatal de Protección del Patrimonio. Y no solo del patrimonio arqueológico, también de nuestro patrimonio virreinal y del patrimonio del México independiente, tanto del siglo XIX como del siglo XX. Ya se han puesto en contacto con usted para el proceso de entrega-recepción y se han platicado exactamente qué programas se tienen que darle continuidad. Todavía no. Está conformándose un equipo de transición que se le llama, es en el que quedarán integrados, bueno, tanto los representantes del gobierno estatal actual como del gobierno que tomará posesión el 1 de marzo del próximo año. Y bueno, ya entabladas las pláticas, la relación con este equipo de transición, se puntualizará sobre todo los programas, proyectos nuevos, que fueron incluso algunos de ellos pues promesas de campaña, para que se concreten lo más importante, y esto tendría que ser pronto, se concreten en términos presupuestales. Si estos programas, estas propuestas o promesas no se concretan en el próximo presupuesto, en números, pues evidentemente se pierde una oportunidad, que será el primer año, para poder comenzar desde el principio a ejercer un recurso que esté en función del nuevo proyecto, ¿no? Del proyecto de gobierno. Después de estos 6 años y con su experiencia, ¿qué cree que todavía se le tenga que fortalecer en cuestión de la cultura en Jalisco? Bueno, el primer punto es presupuestal. UNESCO recomienda destinar un presupuesto a la cultura de cuando menos un 1% del presupuesto general de los gobiernos, trátese del federal, el estatal o de los municipales. Nosotros estos años anduvimos por el 0.5%, es decir, medio punto porcentual, o lo que es lo mismo, la mitad de lo que en estricto por recomendación de UNESCO debíamos ejercer. Ahora, lo importante no es solo tener el presupuesto, lo verdaderamente importante es tener proyectos, porque lo que justifica el presupuesto son los proyectos. Si no hay proyectos, difícilmente habrá presupuesto.
el dinero está ahí. Lo que hay que hacer es una buena cantidad de proyectos que sean concretos, trascendentes, viables y sobre todo bien gestionados. Cuando existen estas 4 condiciones o características, pues el recurso llega, ¿no? Hubo, por ejemplo, otro de los proyectos que manejamos y que inició con esta administración, que no existía, fue el de Vías Verdes. El rescate de 121 kilómetros de derechos de vía, de vías férreas en desuso en el estado de Jalisco, en 3 ramales principalmente, de Empalme Orendain hasta Ameca, de la presa de la Vega hasta Etzatlán, incluso a San Marcos, pero ese tramo ya quedó totalmente borrado, ya no hay ni siquiera vestigios de vías, y finalmente uno aquí de Ocotlán a Totonilco. Estos 121 kilómetros de terreno, 121 kilómetros por 30 metros, que son los derechos de vía, fueron cedidos por el INDAVIN, el Instituto Nacional de Avalúos y Administración de los Bienes Nacionales, al gobierno de Jalisco, y entregadas en uso para destino de museos y centros culturales, media docena de estaciones de tren, que incluyen la estación de Ameca, que es una estación histórica extraordinaria, obviamente la de Atotonilco, la de Etzatlán, la de San Marcos, en fin, todas estas estaciones que se dedicarán como museos, algunos muy interesantes, y que se sumarán a casi medio centenar de museos nuevos que hoy hay en Jalisco. Entre restauraciones y construcción y apertura de nuevos museos, hoy Jalisco rebasa el centenar. Son más de 100 museos en el estado de Jalisco que hoy están en activo y que pues se pueden visitar prácticamente en todos los municipios. Por ejemplo, los de la ruta del paisaje agavero, un museo nuevo, se compró la Hacienda de la Calavera en el Arenal y se hizo una restauración integral del edificio para tener ahí el Museo de las Tabernas, el Museo de el Arenal, el de Amatitán, el Museo de Magdalena, se abrió un Museo de Arte Wixárika en Mezquitic, o un centro cultural importantísimo en Autlán, o la restauración integral del Museo de Arqueología de Mascota, o el de Tala, en fin, el de Palacio de Gobierno, prácticamente toda la planta baja de Palacio de Gobierno hoy está convertida en un museo histórico, es un museo de sitio, o la adquisición y implementación del Museo de Arqueología en el edificio que fue durante 100 años de la 15ª Zona Militar o 5ª Región Militar, y que fue en el pasado el Seminario de Guadalajara. Hoy ese edificio está también convertido en museo, ¿no? Entonces, toda esta red de museos, que sumada a la red de bibliotecas, casi 300 bibliotecas en todo el estado, forman toda una infraestructura y un patrimonio cultural que pues obviamente tendrá que irse incrementando al paso de los años y fundamentalmente teniendo como prioridad el servicio a la gente. Cuando usted llegó, ¿cuántos museos existían y ahora cuántos hay y qué inversión se tuvo que haber? Había alrededor de 66, 67 museos, hoy insisto son más de 100. La inversión ha sido enorme porque tan solo el edificio de la 5ª Región Militar, el aporte de gobierno del estado para poder obtener ese edificio fueron de 171 millones de pesos, solo de ese. Entonces, en términos generales, en toda la administración estamos hablando de que son más de 350 millones de pesos de gobierno del estado, más casi otro tanto de los gobiernos municipales y del gobierno federal, que en suma de esfuerzos pues hemos logrado pues récord de museos en el estado de Jalisco. La cultura indígena pues también es parte de Jalisco. Exactamente ¿cuál ha sido los programas? Bueno, mencioné el Museo de Mezquitic. Es la primera vez, bueno, no existía un museo de la cultura wixárika en ninguna parte, pero lo que era importantísimo es que existiera ahí, en el sitio donde ellos viven, en el municipio que tiene la mayor población de indígenas wixárikas, y es un museo que está construido en adobe y madera,
y que las techumbres son con este zacate que ellos utilizan para cubrir de la lluvia. Es decir, es un museo circular o en un esquema circular, edificios distribuidos alrededor de un pasillo perimetral que se hizo con ellos. No se llegó a imponer el proyecto durante varios días con los gobernadores de las regiones wixárikas con sus maracames, etcétera. Se tomó acuerdo para que ellos aceptaran, primero, que hubiese este museo, segundo, el diseño del mismo, la propuesta conceptual, y tercero, los contenidos, el desarrollo. Sabemos, por ejemplo, que en San Luis Potosí han propuesto, y algunos otros, la Federación también, a UNESCO, la ruta de los wixárikas como patrimonio de la humanidad, sin habérselos preguntado, sin habérselos consultado. Ellos enviaron una comunicación a UNESCO diciendo que no les interesaba, que eso para ellos no tenía ningún significado ni ningún valor, y que retiraran de la lista toda esta ruta de peregrinación, porque no les consultaron, porque no lo hicieron con ellos, ¿no? Entonces, en este sentido, el gran orgullo que tenemos es de que la colección, el museo, el concepto, todo se hizo con ellos, con la aprobación, con la anuencia y con la participación de ellos. Muchísimas gracias, secretario. Bueno, gracias a ustedes. En exclusiva para Periódico Gratuito. En términos generales, me parece que se ha cumplido con el objetivo. En algunos aspectos incluso se ha rebasado. Se ha hecho un gran esfuerzo, sobre todo por institucionalizar algunos aspectos que resultaban indispensables, y algunos de los cuales incluso ni siquiera existían. No solo no se habían trabajado en el pasado, no se tenía idea de que pudieran estos realizarse, ¿no? Un ejemplo es la promoción y el financiamiento de las empresas y de las industrias culturales. Jalisco en esta administración fue punta de lanza en ese sentido. Logramos hacer convenios tanto con incubadoras, Incubarte AC, una asociación civil dedicada a incubar proyectos culturales, como con FOJAL, el Fondo Jalisco, que es un recurso que todos los estados tienen y que está abocado a... Nos encontramos con Alejandro Cravioto, secretario de Cultura del Gobierno de Jalisco. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues primero, un balance de estos 6 años en cuestión de cultura de Jalisco. ¿Qué fue lo que se ha mejorado en este ámbito? Bueno, la cultura de Jalisco es un estado que tiene una gran riqueza. Yo aquí, más que calificar la cultura de Jalisco, sería nuestro ejercicio, el trabajo que hemos realizado como Secretaría de Cultura, en 10 millones de pesos y con una cartera vencida prácticamente de cero, ¿no? Entonces es uno de los logros interesantes, que además es un proyecto y un programa hoy perfectamente clonable por otros estados, ¿no? El trabajo en arqueología y en rescate de monumentos, de sitios históricos, del mismísimo Palacio de Gobierno, la fachada central, la portada central, la catedral, el Cabañas, en fin, al financiamiento de las MIPYMES, de las micro, pequeñas y medianas empresas. Nosotros hicimos una promoción y constituimos a través de un fideicomiso, Foculta, la posibilidad de acceder a esos créditos, y con la posibilidad también de que Secretaría de Cultura absorba o asuma un porcentaje del interés, lo cual ha resultado muy interesante para la gente, y tenemos ya más de un centenar de créditos entregados, más de